Amén, gloria a Dios. Amen. Glory to God. Hoy estaremos bajo el tema Today we'll be under the theme, restaurando el orden. restoring the order. Restaurando el orden original Restoring the original order que fue establecido por Dios para nuestra vida. that was established by God for our lives. Que es Dios, That is God, hogar, o home, sea, nuestra familia so our families, y el propósito para nuestra vida. and the purpose of our lives. Amén. Amen. Si es que hoy estaremos bajo ese tema, restaurando el orden de Dios. Today we'll be under that theme, Porque el restoring the orden order de of Dios God. nunca se ha perdido. Because the order of God has never been lost. El que nos hemos perdido somos nosotros. We are the ones that have been Los que lost. estamos en desorden muchas veces somos nosotros. The ones who are in disorder are us. Pero la palabra de Dios nos dice But the word of God tells us que Dios es un Dios de orden, ciertamente. God is a man of Y que order. a Él le gusta el orden. He loves order. En el principio podemos ver, In the beginning we can see, desde Génesis, since Genesis, que ciertamente había un desorden. that there was disorder. Dice la palabra de Dios The word of God says que había un desorden en la tierra. that there was disorder on the earth. Que había un desorden sobre la faz de la tierra. That there was disorder on the face of the earth. Pero Dios lo vio. But God saw it. Y Dios vino And God came y puso orden en la tierra. and He placed order on the earth. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida, So when the Lord arrives in our lives, cuando el Señor entra a nuestro corazón, when the Lord enters our hearts, Él empieza a poner las cosas en orden. He begins to place Amén. everything in order. Amen. Y es que el orden trae bendición, mis amados hermanos. Order brings Cuando blessings, nosotros my ponemos brothers. nuestra vida en orden, When we place our lives in order, podemos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. we can see the blessings of the Lord in Porque our lives. el orden mueve a Dios. Because the order moves Porque God. cuando nosotros estamos bajo el orden de Dios, When we are under the order of God, es cuando las bendiciones se desatan en nuestras vidas. it is when the Es blessings cuando come to vamos our a poder lives. ver las bendiciones de Dios It's when we'll be able y to see the blessings moverse of God en nuestras vidas. and move in our lives. Pero obviamente cuando no hay orden, But obviously when there's no order, eso puede provocar destrucción en nuestra vida. that can provoke destruction in Y our sobre lives. todo en la vida de nuestra familia. And in the lives of our families more than anything. So, en esta mañana, mis amados hermanos, So in this morning, my fellow brothers, quiero llevarlos I would like to take you a que analicemos to analyze qué área de nuestra vida what area of our lives está en desorden is in disorder. y qué áreas de nuestra vida tienen que ser ordenadas And what area of our para lives que must Dios be pueda ordered desatar esas bendiciones que hemos estado esperando. so that God can give Amén. those blessings we have been waiting for. Amen. El texto base para esta mañana lo podemos ver en Primera de Corintios 14:40. The base text we'll see this morning is in Corinthians 14:40. Primera de Corintios 14:40. 1 Corinthians 14:40. Y ahí está hablando obviamente del orden de la iglesia. And there it El is talking orden of the que order of the tenemos que church. tener en la iglesia. The order Pero we must también have in el church. orden que tenemos que tener en nuestra vida y en nuestra vida familiar. But also the order we must have in our Y el lives and in versículo our family 14, lives. And in verse 14, Obviamente podemos ver que dice, we can see it says, pero hágase todo let all things be done decentemente decently y con orden. and in order. Porque en las cosas del Señor Because in the things of the Lord, debe de haber orden. there must be order. Y por eso en nuestras vidas And that is why in our lives, debe de haber orden también. there must be order as well. Entonces, en esta mañana, So this el morning, propósito es que nosotros como creyentes, our purpose como hijos de Dios, is that us as believers and children of God, debemos restaurar el orden bíblico we must restore the biblical order en su vida diaria. in your daily life. Y el orden bíblico es And the biblical order is Dios en el centro, God in the middle, el hogar como prioridad, o sea, nuestra familia como prioridad, your home and family is priority, y el propósito como guía en el trabajo. and your purpose as guide el in work ministerio. and in ministry. O sea que primero es Dios, God is first, nuestra familia our families, y después nuestro trabajo. and then our work. No puede ser nuestro trabajo primero, It cannot be our work después first, la familia then family, y al último Dios. and lastly God. No, es Dios primero. No, it has to be Para God que todo first. esté en orden, So that everything Dios is in tiene que order. estar primero. God must be first.
Había una mujer llamada Marta There was a lady named Martha, y esta mujer era muy organizada. and this lady was very organized. Ella tenía una agenda, She had an agenda, como algunos de nosotros la tenemos, just like some of us ya have, sea en el teléfono, ya sea en papel. whether Yo he it be. visto a Ceci que siempre on saca paper. su agenda ahí cuando tiene que hacer algo. I see Ceci always take out her Admiro agenda a when she has to Ceci do something. porque- I admire her. Mira ahí su libretita. Look at her Y yo notebook. siempre lo pongo en el teléfono y a veces no lo pongo. And sometimes I put it in my phone, Ahí sometimes tengo I que don't. ser un poquito ordenada. So therefore, I need to be a little bit more organized. Entonces esta mujer tenía esa agenda. So this lady had her agenda. Ahí tenía sus horarios, sus metas, todo lo que tenía que hacer. She had her schedule, her objectives, Pero un everything she had to día- do. But one day, Su hija de 6 años her 6-year-old daughter interrumpió su reunión que tenía interrupted her meeting en that su she had agenda, ya la tenía planeada, in her agenda that she already had planned, con una nota que decía: with a note that said, ¿puedo estar yo en tu agenda el día de hoy? "Can I be on your schedule today?" Y ella miraba su agenda y veía que todos sus días ya estaban llenos, Martha looked at her diary ya and did estaban not find space. llenos de prioridades que ella tenía, She already had several priorities, y no encontró ningún espacio para su hija. and she didn't find any time for her daughter, Entonces eso le quebrantó el corazón and that broke her. y comprendió en ese momento que el orden sin Dios y sin familia And understood that in that moment, order without God and without family no era más que egoísmo bien estructurado de ella. is nothing more than well-structured selfishness. Y quizás aquí nos podemos haber personas And perhaps here we might see people que tenemos tantas cosas en nuestra agenda that we have so many things in our agenda, y nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante. and we forget about what is Y truly peor important. aún, de lo que es el verdadero orden de Dios, And what is worse, we forget the true que order Él of ya God estableció. that He has already established. Y así mismo vamos a hablar del primer orden que debe de estar en nuestra vida. And we will talk about the first order that has Y to es be in our lives. Dios primero siempre. And that is God first, Siempre. always, always. En Proverbios 3:6 nos dice: reconoce, In Proverbs 3:6, it says, reconócelo en todos tus caminos, "In all your ways acknowledge Him, y Él enderezará tus veredas. and He shall direct your paths." O sea, nada tiene sentido Nothing makes si sense Dios no está en el centro. if God is not at the center. Si Dios no es el primero en tu vida, If God isn't the en tu first vida person in your diario, life, in your daily nada life, tendrá sentido en tu vida. nothing will have purpose in your life. Nada tendrá sentido en tu vida si no pones a Dios primero en tu vida diaria. Nothing will make sense in your life if you do not put God first. Porque el orden espiritual Because the spiritual comienza order con nuestra devoción con Dios starts with our devotion to God en la mañana. in the morning. Porque es donde Dios te va a hablar y va a dirigir el resto de tu día. It is where God will speak to you and direct the rest of Entonces, your day. la voz de Dios So the voice of te va a God dar dirección y te va a dar paz. will give you direction and will give you peace. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Un What is- versículo muy conocido. Matthew 6:33, what does it say? A very known verse. ¿Qué nos dice? What does it say? Buscad primeramente el reino de Dios Find y first su the justicia. kingdom of God and its Y lo justice, demás and the rest será añadido. will be added. Lo demás vendrá. Pero ¿qué dice primero? Everything else will come. Buscad primeramente el reino de Dios. Find the kingdom No of God. dice ve a buscar primero las añadiduras. It does not say find anything else. No dice ve a buscar ahí en Facebook a ver qué te dice Facebook. It does not say go look in Facebook and say see what Dice Facebook says. primeramente buscad el reino de Dios. First, find the kingdom Entonces, of God. priorizar Prioritize la oración y la palabra the prayer and the word antes que las ocupaciones. before your occupations. Priorizar nuestro tiempo con Dios, nuestra devoción con Dios antes que las ocupaciones. Eso traerá bendición a nuestras vidas. Prioritize our Eso devotion to traerá God. un cambio a nuestra vida. That will bring a change in our O lives. sea, reconoce su sabiduría, Recognize His wisdom. reconocer su soberanía. Recognize His sovereignty. Tenemos que dejar We must allow de ver a Dios see como un God simple accesorio. as just an accessory.
que solamente lo llevas en el carro. that you just bring him in your car. Tenemos que dejar de ver a Dios como un accesorio, We need to stop seeing the Lord as an accessory, sino como el centro de nuestra vida diaria. but as the center of our daily lives. Porque tiene que ser nuestra prioridad principal. Because he must be our primary Dios. priority, God. Y cuando ponemos a Dios primero, And when we put God first, tu corazón será el correcto. your heart will be the true one. Tus acciones serán las correctas. Your actions will be Tus correct. decisiones serán las correctas. Your decisions will be correct. Tus finanzas y tus recursos estarán en orden. Your finances and resources will be in order. Obviamente hay obstáculos Obviously, there are que obstacles impiden poner a Dios primero, that impede ciertamente. us to put God first. Está el yugo, el orgullo, There is pride, la autosuficiencia. autosufficiency. No, yo no necesito realmente a Dios. I don't really need Yo puedo God. hacerlo sola. I can do it by Yo myself. puedo hacerlo solo. I can do everything Yo by puedo myself. con esto. I can do this. Pero cuando ya estás en las últimas, But when you're in the last, ahí es cuando te vas a encerrar, ¿verdad? that's when you're really Cuando going te to hide acuerdas de yourself away. Dios. When you remember God. Las preocupaciones, Your worries. cuando los afanes ocupan el primer lugar en nuestra vida, When our occupations become the first thing of our obviamente lives, nuestra fe obviously se our faith apaga goes y away. nos olvidamos de Dios. And we forget God, El mundo, the world, o sea, los valores y prioridades our values and priorities que compiten con Dios. that challenge God. Pero poner a Dios primero But putting God first traerá bendición. will bring blessing. Traerá bendición a nuestra vida y traerá bendición a nuestra familia. Will bring blessing to our lives and our Habrá families. provisión, There will be provision. habrá paz, There will be peace. habrá gozo, There will be praise. paz verdadera True peace y habrá vida con propósito And life en with cada purpose. uno de tus familiares and all of our cuando family ponemos members a Dios primero. when we put God first. Punto número 2. Point number 2. El hogar, tu familia, es tu primer campo de batalla Home is your first battlefield, y es tu primer ministerio, tu familia. and your family is your first ministry. Porque en tu hogar Because in your home es donde se tienen que ver las primeras victorias de Dios. is where you will see your first victories with No God. es allá afuera, It is not out there. es en tu casa It is in your home para que puedas salir de tu casa. so that you can leave your home. O sea, en tu casa es donde se tienen que ver esas primeras victorias. Por eso dice que el hogar es el primer campo de batalla. In your home, you must see your first victories. That's why it is your home is your first Josué battlefield. 24:15, que lo hemos repetido muchas veces en este lugar. Joshua 24:15, which we have repeated several Pero times yo here. en mi casa serviremos a Jehová. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y ciertamente hay batallas en nuestros hogares. And sure, there are battles in our home. Que quizás ahorita nuestros hijos no quieren conocer de la palabra de Dios. No quieren venir a la iglesia. That perhaps our children don't want to meet God. They don't Y want to come to esa es tu church. batalla. And that is your battle. Y es ahí donde tú la tienes que vencer. And that is where you shall defeat Esa es it. la primera batalla que tú tienes que vencer. That is the Que first tus battle you shall hijos defeat. sirvan al Señor. That your children serve God. Y también nos dice en primera de Timoteo 3, And it tells us also in de 3 a Timothy, 4, verse of Timothy 3-4. que gobierne bien su casa, Govern your home. que tenga a sus hijos en sujeción, May you have your children in suggestion con toda honestidad. with all honesty. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, He who does not know how to govern his own ¿cómo home, cuidará de la iglesia? how will he take care of the church? ¿Cómo cuidará de los demás? How will he take care of everyone Si no else sabe gobernar a su casa, if he does not know how si to no govern his sabe home? lidiar con las batallas que está enfrentando en su casa, ¿cómo va a gobernar a los demás? If he cannot deal with the problems in your home, how can you deal with everyone else? Que tenga en orden su casa. Have your house in order, your home in order. Entonces, la espiritualidad genuina So genuine spirituality comienza en casa. begins at home. En el hogar se conoce quién eres tú realmente.
At home, they will know who you Porque tú really puedes are. decir aquí muchas cosas. Yo puedo estar diciendo aquí muchas cosas, pero los que realmente me conocen son las gemelas Jordi. Because I can Mi say many esposo. things at church, but who really knows me is my family, my daughters, and my husband. Yo puedo estar diciendo muchas cosas que no sean verdad, I can say many things that aren't true. pero ¿qué le estaré yo transmitiendo a la vida de mis hijos? But what will I be transmitting to the life A of mi my hogar. children, to my home? Es en el hogar donde realmente van a conocer quién eres tú. It is in your home where they will really know who you Lo are, que tú modeles, what you model, lo que tú transmites, what you transmit es en tu hogar primero. is in your home first. Es lo que tú vas a demostrar. It is what Y you will es lo show, que ellos van a hacer después. and it is what they will do after. Si es que tenemos que tener cuidado con eso. So we must be very careful with that. Ser una cosa aquí, pero también en la casa. Do one thing here, but do the same at home. Tu pareja e hijos son tus primeros discípulos. Your spouse Son a and your los children are your first primeros que tú discipleship. tienes que ganar. They are the first ones you should. Ese va a ser tu You should testimonio achieve. más grande. That will be your biggest Tus testimony. hijos y tu pareja Your children and your son spouse. tus primeros discípulos. Tu familia Your family es el trabajo más sagrado que tú tienes. is the most sacred work Es you tu could have. familia. Lo que siembres en tu casa What you plant in home perdurará para siempre. will last forever. Criar hijos con fe es una inversión divina. Raising children with faith Tiene que ser una is de a las divine. inversiones más inversion. importantes que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. It is one of the most important things we must do on Invertir earth. en la vida de nuestros hijos. Invest in the lives Invertir of our en la vida children. de ellos. Invest in their lives. Mira, el día de ayer Yesterday, nosotros fuimos a un congreso de mujeres. we went to a Congress of Women. Bueno, yo quería estar ahí porque vino una pastora, una profeta. Yo sé, algunos quizás la conocen, algunos no. And I wanted to go because there's a pastor there who maybe Y, some of se you llama know. Luciana Di Rocco Her name is Luciana de Rocco. y la he escuchado y quería yo estar ahí. And I've heard her and I wanted to be there. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de que yo estuviera ahí. Las gemelas estuvieron conmigo. And luckily I was able to be there and my twins were there as well. Y cuando ella empezó a hablar, And when she began to speak, mi espíritu empezó a moverse. my spirit began to move. Y en las primeras palabras, And in her obviamente first words, ella hizo algunas cosas, empezó a cantar, pero Obviously she sang a las little bit. primeras palabras que ella confirmó a mi corazón, But the first words that she confirmed in my yo heart, estaba sentada enfrente I was sitting in the front y ella vino a mí and she came up to me. y estaban las gemelas ahí al lado de mí. And the twins were right next to me as well. Y lo primero que ella me dijo, que es una confirmación de lo que el pastor siempre ha estado hablando. And the first thing she tells me is a confirmation to what the pastor always Y ella says. me dijo, no te preocupes por tus hijos, She said, don't worry for your children. entrégaselos al Señor. Deliver them to God. Porque como madre, nuestros hijos siempre serán nuestra preocupación. As a mother, our children will always be our Y worry. mi preocupación más grande And my biggest worry no es que ellos, gloria a Dios si ellos tienen una vida exitosa en los negocios y todo. Glory to God if they have a successful Pero mi life in primera business. preocupación But my first worry es de que ellos sirvan a Dios. is that they serve God. Es de que ellos pongan a Dios primero en sus vidas. Is that they put God first in their Entonces lives. lo que ella me confirmó So what she confirmed to me es que lo que nosotros sembramos con lágrimas, is that what we plant with ellos lo van a tears, cosechar con alegría y con gozo. they will grow with happiness and praise. Y para mí ciertamente eso es una confirmación del Señor. And for me, that is a confirmation of the Lord. Obviamente no me voy a dejar de preocupar por mis hijos, Obviously, I will not stop worrying about my children. pero creo que es una carga que el Señor realmente quitó de mis hombros. But it is a weight the Lord has lifted off of my shoulders. Y no es porque no confíe en sus promesas, And it is not because I don't trust in His promises. pero siempre va a estar la preocupación ahí. But that worry will always be there. Y esta mañana que yo llegué, me metí a la oficina, tuvimos la reunión. And this morning Después that I de la arrived reunión, and had the meeting in my office, after the meeting, me puse a revisar el mensaje I started to check my message.
Y abrí mi Biblia and I opened the Bible, y el Señor me llevó a Isaías 58, and the Lord took me to Isaiah que 58 también confirmó la palabra, that also confirmed the word. en el versículo 21. Y In yo se verse lo quiero 21. regalar a usted. And I would like to give it to you. Isaías 58, 21. Isaiah 58:21. Y dice, este será mi pacto con ellos, This will be my pact with them, dijo Jehová. said Jehovah. El espíritu mío My spirit que está sobre ti, that is above you, porque el espíritu está sobre nosotros, because sobre the los spirit is above padres. us, our parents, as parents, Y mis palabras que puse en tu boca, and the words that I place in dice your la mouth, palabra de Dios, says the word of God, no faltarán de tu boca will not miss from your ni mouth, de la boca de tus hijos, and from the mouth of your children, ni de la boca de tus hijos, nor from the mouth of your children, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. now and forever. No faltará el espíritu de Jehová sobre tus hijos, ni la palabra de Jehová faltará desde ahora y para siempre. The word of Jehovah will never Yo miss in esa the promesa life la of your children. tomo, realmente la tomo en mi corazón, y hasta que yo vea esa promesa cumplida, That promise I porque take la it in voy my a ver heart. And until la I voy see a that ver promise in my cumplida heart, I will see en it algún come momento, through en algún día de nuestra vida. someday in my life. Yo atesoraré esa promesa de Dios. I will make sure of that Entonces, promise with God. Tus primeros discípulos son tus hijos. So your first disciples are your children. Discipúlalos, Disciple them. enséñalos, instrúyelos. Show them. Teach them. Aunque en este momento tú digas, ay, es que no entienden. Yo les dije esto y aún así hacen lo otro. Y yo les digo aquello y aún así hacen lo otro. Although in this moment they don't Acuérdate understand, que they do what they wish. nosotros no vamos a cambiarlos. Remember that we will not change them. El que los va a cambiar es el Espíritu Santo. The one that can change Es them el is the Holy Señor. Spirit, A the Lord. nosotros nos toca, obviamente, sembrar la semilla en sus corazones. We must place that Pero seed el in their trabajo hearts. es de Dios. Amén. But the hard work is for God. Entonces, pero el enemigo ciertamente siempre atacará primero a la familia. The enemy always targets the family Siempre first. va a atacar primero a la familia. He will always attack family first. Tu familia es lo más sagrado que tú tienes. Your family is the most Entonces, sacred thing you have. ¿Cuántos hogares desordenados no vemos hoy? How many homes do we see in disorder today? Las mujeres haciendo la labor que le toca al varón Women doing the jobs that men should do, y el varón, como dicen, ¿no?, rascándose el ombligo sentado. and the man being lazy, scratching his stomach. Ayer yo estaba viendo una fotografía en Facebook que me recordaba esto. Yesterday I saw a picture on Facebook that donde la reminded me of mujer this. está poniendo la ropa a lavar, la está secando, está aspirando, Where the woman is está doing laundry, cuidando al niño, le está she's dando taking de care of the comer, children, feeding him. está mapeando, está haciendo de todo. She's mopping, doing everything. Y el varón estaba acostado hablando por teléfono And the man is laying down on the phone o rascándose el ombligo, or scratching his belly, quitándose los piojos, taking out all the lice in his hair, bien acomodado. all No, es comfortable. que yo ya trabajé todo el día, no, ya yo vengo a descansar. Because I worked all day, do not bother me. ¿Habla papá o no? Entonces, So pero son hogares realmente desordenados these are homes of disorder, y tiene que haber orden. and there must be order. Ahora, yo no estoy diciendo que obviamente no tienen que tomar su descanso un ratito, I'm not saying the man should not rest, pero sí, obviamente, hacer algo. but do ¿no? something, you know. Quitarle la carga también a la mujer. Take the load off of the woman in the home. Entonces, y también vemos, obviamente, miren, hermanos, no tengo mucho tiempo para entrar en esos temas, y es que no me tienten, no me I don't have piquen. much time to speak about things about that, so don't make me start.
Pero vemos cómo obviamente muchas veces la mujer hace la labor del hombre. But we see many Y times that the también woman does viceversa, the a work of the veces man. el varón hace la labor de la mujer. And sometimes it is the other way around. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, dice la So there is palabra. everything in the Word of God. Y a veces los hijos haciendo la labor de las madres. Sometimes the children doing the work of the mother. Yo he escuchado muchas personas, muchas familias, y yo entiendo que aquí en este país obviamente uno tiene que ir a trabajar para sustentar a la familia. And I've talked to many families, and I understand that Pero this yo he country, escuchado these things muchas veces happen. que al hijo mayor lo ponen a cargo de los hijos menores. But I've heard that many times the oldest child has to be the Y one who cuando takes care pasa of the youngest. algo, ¿a quién le cae la responsabilidad? And when something happens, who Al has the hijo responsibility? mayor. The oldest child, Y no a los padres. and not the parents. Y vemos cómo hay roles disfuncionales, And we see how there are roles that are dysfunctional, roles diversos. diverse roles. Hay confusión de roles en los hogares. There is a confusion of roles in the Y home, es donde entra la división, and that is where division comes donde in, entran los pleitos where problems come in, y la falta de perdón. and the lack. Porque es ahí Of donde forgiveness. muchas veces los hijos agarran amargura, And that is where children build falta de resentment. perdón, hay frialdad There is no forgiveness. emocional. Pero el hogar debe ser un altar, But the home must be an no un altar, campo de ruinas, not a battlefield. no una batalla donde hay que ver quién es el más fuerte. It should not be a battle to see who is the strongest in the home. Debe de haber oración, There must be prayer, comunicación y perdón continuo. communication, and continuous forgiveness. Roles bíblicos, como lo hablábamos desde el principio. Biblical roles, like Y we've been obviamente saying los que this están since the aquí beginning. por primera vez, bueno, tienen que irse más atrás de cuando empezamos a hablar de la familia. Obviously, those of you who Obviamente are no hay here for the tiempo first para time must entrar go en back and esos see temas what we've been de lo que speaking about hemos the estado family. hablando. Pero tenemos que, obviamente, restaurar el orden bíblico en nuestros hogares. But we must restore the biblical order Donde la in our madre homes. tiene su rol, Where the mother el has a padre role, tiene su rol, the father has a los role, hijos tienen sus roles the children have their y roles, todos trabajan en un mismo propósito. and everybody works in harmony for one purpose. Tenemos que volver a los roles bíblicos, restaurarlos, donde cada miembro sabe y conoce su lugar que le corresponde. We must return to biblical order where Así es everyone que understands their role. Pelea con fe, So fight with faith, no con gritos. not with arguments. Y eso a mí me llegó mucho, hermano. And that affected me Porque a lot. creo que yo soy una persona, sí, grito mucho en mi casa. Because yes, I yell a lot in my home. Y están las gemelas, por eso digo, yo no puedo decir algo que no es. And the twins are there, so Porque ellas me I can't conocen. lie. They know who I Ellas am. saben. They know. Sí, Sabrina también sabe. Sabrina knows as Las well. que han estado en mi casa saben. Those who have Yo been in my house a las know. gemelas las regaño y las que han estado aquí, las regaño aquí y en la casa igual. The twins, I scold them, and everyone Ellas who's saben. here, I scold them as Pero well. They know. tenemos que pelear más con fe. But y we menos must fight with gritos. faith and less with yelling. Haz de tu casa un refugio, Make your house a refuge, no un campo de guerra personal. not a personal battlefield. Involucra a tu familia Involve en la your family. visión que Dios te ha dado a ti también. And the vision that God has Involúcrala, given you. porque la familia no es una carga, Family is not a es burden. una misión It is a mission para la tierra. for the earth. Es una misión que Dios nos ha regalado. It is a mission that God has Punto given número us. 3, y vamos rapidito porque Point el number tiempo 3. corre. Because we're running out of time. Restaurando el propósito en el trabajo. Restoring purpose in work. Y el pastor también tocó este tema el miércoles. And Así es que Pastor no me also voy a touched on tomar mucho this tiempo on aquí. Wednesday, so I'm not going to take too much time on it. Y si usted quiere ver el mensaje, obviamente vaya a verlo. El miércoles el pastor habló también mucho del trabajo. So if you want to see this, you can Proverbios see it. It was on Wednesday. 16:3 Proverbs dice: 16:3. encomienda a Jehová tus obras Commit your works y to the tus Lord, pensamientos serán afirmados. and your thoughts will be established. Encomienda a Jehová tu trabajo Commit your works to the Lord, y tus pensamientos serán afirmados. and your thoughts will be Entonces established. el trabajo no es solo para producir, Work is not only to produce, sino para glorificar a Dios. but to glorify the Lord.
Muchas personas han perdido el sentido o la motivación Many people have lost the meaning or y motivation la visión espiritual detrás de su labor diaria, or the spiritual vision behind their daily porque lo work ven como una carga. because they see it as a burden. Pero en Colosenses 3 nos dice, In y Colossians 3, todo lo que hagáis, and whatever you do, hacerlo de corazón, do wholeheartedly, como para el Señor as to the Lord y no para los hombres. and not to men. Entonces, trabajar con propósito honra a Dios. So working with purpose honors El God. trabajo no es una maldición, Work is not a curse. sino que fue un diseño de Dios. It was a part of God's ¿Qué le design. dijo a Adán en el jardín del Edén? What did he say to Adam in the Cuando Garden lo of Eden? puso en el jardín del Edén. When he put him in the Garden of Eden. Dice, lábralo y guárdalo. Savor it and keep it. Pero obviamente, cuando entró el pecado, But obviously when se convirtió en una sin carga. entered, it became a Pero el burden. trabajo siempre ha sido una bendición de Dios. But work has always been a Siempre blessing ha of God. sido el propósito divino de Dios para el hombre y la mujer. It always has been his divine purpose for man Entonces, and woman. lo que tú haces tiene propósito divino. What you do has divine purpose. En donde tú labores, Wherever you cualquier work. labor que tú hagas, tiene un propósito divino. It has a divine Y purpose. so, el orden en el trabajo refleja el carácter de Cristo en ti. The order of work. Dios es un Dios creador. God is a God of creation. Él es el que hace todas las cosas. He is the one who creates everything. Entonces, cuando trabajamos con excelencia, So when we work with excellence, lo reflejamos hacia los demás. we reflect it on everyone Lo else. reflejamos en todas nuestras áreas. We reflect it on all our areas. Cuando se pierde el propósito, When you lose purpose, el trabajo se vuelve una esclavitud. work becomes a slavery. El trabajar solo por dinero Working only for money o reconocimiento or for recognition nos trae vacío a nuestro corazón. empties us. Y el enemigo ciertamente quiere que tú veas tu trabajo And the enemy wants you to see your work as a prison como una prisión y no como una bendición. and not as a platform or a blessing. No como una plataforma donde tú puedes ser de bendición para otros. And not a platform you can be a blessing to others. Recuerda que para quien trabajas, Remember who you work for. lleva tu fe al trabajo. Bring your faith to work. Usa tu trabajo como un ministerio Use your work as a ministry para impactar vidas so you can impact y lives servir con amor, and you can serve with love con el ejemplo del reino, and be an example of the kingdom para que puedas glorificar a Dios. so that you may glorify God. Punto número 4. Point number 4. No sacrifiques lo eterno por lo temporal. Don't trade the eternal for the temporary. Entonces, lo que hoy parece éxito So what today seems like success puede ser ruina el día de mañana. may be ruined tomorrow. Mire el ejemplo de Saúl, Use the example of Esau. que cambió su primogenitura He exchanged his primogeniture por un plato de lentejas. for a plate of lentils. Entonces, hazte esta pregunta tú en esta mañana. So make yourself this question. ¿Qué estás entregando What are you delivering por un momento de placer for a moment of pleasure o por un momento de comodidad or for a moment of comfort o de aceptación? or of acceptance? ¿Cuántas cosas no hacemos porque el mundo nos acepte muchas veces? How many things do we do just so that the world can accept us? ¿O cuántas cosas no dejamos porque el mundo nos acepte? Or how many things do we abandon so that the world can accept us? Como muchos hoy cambian principios por aplausos, Like many today, they trade principles for applause, convicciones por likes, convictions for likes, integridad por dinero. integrity for money. La eternidad pesa más que el calendario. Eternity weighs more than the calendar. O sea, lo que nosotros pongamos en nuestra agenda So what we put in our agenda no puede valer más
que un momento con Dios. cannot be worth more than a moment with the Lord. El alma de tus hijos vale más que los logros. The soul of your children is worth more than your achievements. El alma de tus hijos valen más que los logros. The soul of your children is No worth more than your descuides achievements. la crianza de tus hijos Do not abandon the por un raising of your pedazo de children papel. for a piece of paper. Punto número 5. Point number 5. El orden espiritual, fruto visible. Spiritual order, visible fruit. Y creo que muchos de nosotros hemos leído lo que dice en Gálatas 5:22 del fruto del espíritu. And many of us have read Galatians 5:22. Obviamente no lo voy a leer todo por el tiempo, pero uno de los frutos que habla el fruto del espíritu es el amor, It says that the fruit of the Spirit is love, gozo, praise, peace, paciencia, patience, benignidad, bondad, bond, mansedumbre. Y dice, y al último dice, sobre todo esto, and at the end it says that above no hay everything, ley. there is no law. O sea, no hay nada que pueda pasar sobre esto. There is nothing that Los can go frutos above del this. Espíritu, que es lo que nosotros tenemos que tener. The fruits of the Spirit that we Entonces, must all el have. orden trae fruto a nuestra vida. So- Cuando nosotros ponemos orden en nuestra vida, Order produces fruit in our traerá lives. fruto. When we put order Porque in el our lives, it will desorden bring fruit. ciertamente trae confusión. Because disorder brings confusion. Dice en Juan 15, John 5:15. 15:5. Jesús le estaba hablando a sus discípulos Jesus y les was talking to decía, his yo soy la disciples. vid verdadera I am the vine. y vosotros son los pámpanos. You are the branches. El que permanece en mí He that abides in me, y yo en él, and I in him, este lleva frutos. he beareth much fruit. Porque separados de mí, For apart from me, nada podréis hacer. ye can do nothing. Y eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. And the word says that, not me. Que separados de Dios, That separate from God, nada podemos hacer. we cannot do anything. Entonces el orden comienza con permanecer en Cristo. So order begins with abiding in Christ. El orden comienza con poner a Dios primero, Order starts by putting con God first, permanecer en Cristo. by remaining with Una God. vida alineada produce fruto visible. An aligned life Entonces produces cuando visible fruit. ponemos en orden nuestra vida, When we place our lives in order, inevitablemente habrá frutos en nosotros inevitably there will be fruits que in us otros podrán ver, that other people will be able to see, que otros podrán ver que tú tienes amor, that others tú will see that you tienes have paz, love, you have tú peace, tienes paciencia, you have patience. tú tienes mansedumbre, tú tienes todos los frutos del Espíritu You que have habla la palabra de Dios. all the fruits of the Spirit. Amén. Amen. Punto número 6. Point number 6. El tiempo con Dios no puede ser negociable. Time with God is non-negotiable. No puede ser negociable el It- tiempo con Dios. It is non-negotiable, the time with God. Dice Salmo 5:3, dice, oh Jehová, Psalm de 5:3. mañana tú oirás mi voz. My O voice sea, el shalt thou hear in the salmista morning, David le O Lord. estaba diciendo a Dios, mira, tú ciertamente tú de mañana vas a oír mi voz. You will hear my voice tomorrow. Le estaba confirmando a Dios He was confirming que to de God mañana él va a oír su voz. that tomorrow he will hear his Entonces, voice. Dios no es una tarea más. God is not another task. No es algo que nosotros vamos a poner en nuestro calendario y decir, hoy me toca ir a hablar con Dios. It is not something we put in our Y calendar. ponerle Just say, una tachita. Today we talk to God. Ya and lo just hice. mark it off. There, I did Dios no es una tarea más, es nuestra prioridad. it. God is not just another task. Jesús He is our priority. Es nuestra prioridad. He is our priority. Y mire, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en nuestra vida es el mismo Jesús. Jesus gives us the best example of his Porque a priority. pesar de todo lo que él tenía que hacer, de todos los milagros que él hacía, a pesar de que él tenía que enseñarle a sus discípulos, a pesar de la agenda abrumada que Jesús tenía, lo primero que Jesús hacía era buscar primeramente a su Padre. Despite his agenda, Jesus El sought first rostro the de face su of his Padre. Father. El secreto de su poder The secret of his public power públicamente
era en privado con Dios. was his private time with God. Entonces, sin comunión no habrá dirección en nuestra vida. Without communion, there Sin is no direction in our comunión lives. no habrá poder en nuestra vida. Without communion, there is no power in Sin our lives. comunión no habrá nada en nuestra vida. Without communion, there is nothing in our lives. Si ordenas tu día con Dios, todo lo demás va a fluir. If you order your day with God, everything Porque else el flows. tiempo con Dios no puede ser negociable. Because your time with ¿Y God por is qué no puede non-negotiable. ser negociable? Why is it non-negotiable? Porque de ahí fluirá la vida. Because that's where life flows. Porque el enemigo ciertamente quiere robarse ese tiempo. Because the enemy wants to steal that Porque time. cuando nos levantamos, y yo me pongo también como ejemplo, Because when I get up ¿qué es and I lo use primero myself que as an example, agarramos? what is the first thing we grab? el teléfono. Our phones. A ver qué puso mi amiga ahí en Facebook. Vamos a ver I'll qué see what my fotos. friend posted on Facebook. ¿Cuántos all the likes pictures, tengo? How many likes I have. A ver cuántas reproducciones hay. How many views I have. O sea, seamos sinceros. Let's be sincere. No pensamos en levantarnos y decir, ay, ahora sí voy a ir con mi Padre Celestial. We don't wake up and say, oh, today I'm going to go with my celestial Father. Pero eso tiene que ser nuestra prioridad. But that has to be our priority. Tenemos que volver al orden que Dios ha establecido en nuestra vida. We must return to Porque the order tu that God has poder established in our life. espiritual Because your spiritual power depende de tu altar secreto. depends on your secret altar. Dependerá de tu altar secreto. It will Y depend cuando on your secret vengan las altar. adversidades, And when tú vas a adversities come, poder resistir al enemigo, como dice la palabra. Resiste al enemigo y él huirá de ti. you will be able to resist the enemy. Resiste al enemigo y él huirá de ti. Resist the enemy and he will run away Entonces tu from you. tiempo con Dios traerá una transformación verdadera a tu espíritu, a tu mente, a tu alma. Your time with God will bring transformation of spirit and mind. No pases ese tiempo, Don't waste that time. pásalo en la presencia de Dios. Spend it in the Tus presence of God. primeros minutos tienen que ser en la presencia del Señor, Your first minutes should be in the en presence su of God, palabra, in His Word. y ahí encontrarás todo lo necesario. And there you will find everything necessary. Amén. Póngase Amen. de pie. Estamos por terminar. Please stand. El último punto Our final point. dice: vive para impactar y no solamente para sobrevivir. Live to impact, not just En to Efesios survive. 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, In Ephesians 2:10 it says, for we are His creados workmanship, en Cristo Jesús created in Christ para Jesus toda buena obra. unto good works. Cristo Jesús ciertamente nos ha diseñado con un propósito. Christ has created us with a purpose. Y dice que nos ha creado para que nosotros pudiéramos hacer buenas obras And He created us so we can do good en deeds Cristo Jesús. in the name of Christ. Entonces fuimos creados con un propósito eterno. We were created with eternal Aquí en la purpose tierra. here on earth. Tú no eres un accidente. You were not an accident. Tú fuiste creado con un You propósito were divino created with an eternal y purpose eterno, and con divine, una intención divina. Y eso tus hijos lo tienen que ver. with divine Tú intention, and your tienes que ser children ese must see that. ejemplo para que ellos puedan seguir ese mismo ejemplo y puedan creer de que ellos también fueron creados para un propósito aquí en la tierra. You must be that example for them so they Entonces, can tu also vida- understand that they were created with an Tu eternal vida purpose. debe de marcar a otros. Your life is meant to impact others. Dice en Marcos 5:14 It says in Mark que nosotros 5:14 somos la luz del mundo, that we are the light of the que world, somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo we are the light of this y world, somos la sal de esta tierra. we are the salt of this world. Entonces una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A city set on a mountain Nosotros no nos cannot be podemos hidden. esconder, sino que ir a ser la luz que este mundo necesita. So we must not hide, but be the light that this world needs. Estamos aquí para impactar vidas. We are here to Estamos impact aquí para lives. impactar el mundo. We are here No to impact the solamente world, para sobrevivir not just to survive, y impactar con propósito. and impact Entonces, with purpose. el desorden ciertamente te distrae del propósito
que Dios ha puesto para ti. And disorder Te distracts you distrae for the del purpose. propósito que Dios te ha puesto aquí en la It tierra. distracts you from the purpose that God has given you on Entonces this earth. empecemos a poner orden en nuestra vida. So let's start putting order in our lives. El enemigo quiere que vivas apagado, The enemy wants you to live secluded, sin influencias. with no influence. Ciertamente el enemigo quiere que vivamos apagados. The enemy wants us to live our lives quiet, secluded. Y si no puede destruir, And if he cannot destroy, él intentará que seas irrelevante. he will try to make you irrelevant, O sea, que no te importe nada. that nothing matters to you. Muchos tienen dones dormidos Many have hidden gifts porque hay un desorden en su vida, because there is disorder in their lives, porque no han encontrado ese propósito en su vida. because they have not found that purpose in their Pero life. cuando tú pongas en orden tu vida, But when you put your life in order, encontrarás ese propósito you will find that purpose. y empezarás a usar tus dones para la gloria de Dios. And you will begin to use your gifts in En the el glory of nombre de God. Jesús. In the name of Jesus. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana So I'd like to invite you this morning a que tú hagas una auditoría en tu vida. so that you make an addition in your O life. tú examínate tú mismo. Examine yourself. ¿Dónde está Dios en tu agenda? Where is God in your agenda? Primeramente. ¿Dónde está Dios en tu agenda? ¿Dónde está Dios en tu vida? Where is God in your agenda? Where is God in your life? ¿Dónde está tu familia en tu agenda? Where is your family in this agenda? ¿Trabajas para vivir Do you work to live o simplemente vives para trabajar? or do you live to work? So yo quiero que en esta mañana tú examines So I would like you to examine yourself this morning. ese orden Examine that order y que podamos restaurar el orden. and that we may restore that order. Y tú verás restauración en tu corazón. And you will restore your Verás heart. restauración en tu familia. You will find restoration Verás in your family. restauración en el corazón de tus hijos. You will find restoration de in the tus heart of your hijas. children. Verás your sons, your restauración daughters. en tu hogar. You'll see restoration in your home. Mira, había una familia There was a family que cada domingo that every Sunday se sentaba en la mesa they would sit at the table para compartir, comer, to share, to eat, pero siempre había una silla vacía but there was always an empty chair, y era la del padre, and it was the father's chair, que siempre estaba ocupado who was always busy con algo que hacer with something to do más importante que pasar el tiempo con la familia. that he found more important than to spend time with his family. Y cuando al fin se sentó, And when he finally sat down, ya no había nada de qué hablar. there was nothing to talk Todos about se anymore. quedaban callados Everybody was porque quiet ya habían hablado de todo. because they had already spoken about everything. So, cuando él se sentó, So when he sat down, todos callaron. everyone was quiet. Y ese día él lloró And that day he cried. y tomó la decisión de poner su vida en orden. And he made the decision to put his life in order. Oró He prayed y decidió cambiar. and he decided to change. Y hoy su silla vacía. Today, his chair is not empty. Y ahora hay de qué hablar. And now he finally Y has ahora something to talk todos about. hablan. And now everyone speaks. Su vida cambió por completo His life changed completely cuando puso orden en su vida. when he placed order in his Cuando life, entendió when he understood que Dios es primero, that God is first, después la familia then his family, y después viene el trabajo o las ocupaciones que hay que hacer. and then his work and his occupations. Pero primero es Dios. But first is God. Primero es Dios. First is God. Tenemos que volver a restaurar el orden de Dios We must restore the order of y God poner en orden nuestra vida. and place our lives in order. Y en esta mañana
Yo quiero hacer una oración. And this morning I would like to make a prayer. Y primeramente quiero invitar a aquellas personas And I'd like to invite those people que no han conocido al Señor, that have not met the Lord, que no tienen al Señor como su Señor y Salvador en sus corazones. that do not have the Lord as their Savior in their hearts. Y que hoy dicen, And today they say, yo quiero caminar con ese Dios and today they say, I would like to walk with that que traerá that God orden a mi vida, that will bring order to my que life, traerá orden a mi familia, that will bring order to my family, y encontraré el propósito and I will que yo find tengo aquí en la the tierra. purpose that I have on this earth. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer esa oración? Is there anyone here Que who quiere would like to make entregarle that al prayer, Señor that would su like to corazón deliver their heart su to the vida Lord, their life, en esta mañana? this morning? Solo levante sus manos ahí. Raise your hand. Si usted quiere hacer esta oración de fe If you would like to y que make this desde ahora prayer en of faith, adelante usted va a caminar en el orden de Dios. and that from now you will walk Amén, in the gloria a order Dios. of God. Glory to God. Asimismo vamos a hacer esta oración y repitan todos conmigo. Everyone, please repeat with me. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco I recognize que soy un pecador that I am a sinner y que necesito tu perdón. and that I need your forgiveness. Creo que moriste por mis I pecados think you died for my y sins que resucitaste and that you resuscitated, para que yo pueda ser resurrected, transformado. so that I can be transformed. Tu obra se perfecciona, Señor, en mí. Your work is perfected in me. Y ahora te abro yo la puerta I open the de door mi corazón of my heart y te recibo como mi Señor y Salvador. to you and receive you as my Lord and Savior. Escribe mi nombre, oh Dios, Write my name, en Lord, el libro de la vida. in the book of life. Gracias te doy, Señor, Thank you, Lord, por perdonarme for forgiving me y darme una vida eterna. and giving me eternal Y life. ayúdame, Señor, ahora And help me, Lord, a vivir to live bajo el orden que under tú order creaste that you have que created, yo viviera. that I should live in. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Allow me to En follow el you every nombre day de of my Jesús. life. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén y amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Amén en nombre de Jesús. Amen in the name of Jesus.